Esta semana, en la hora del patio, Julia y yo estaremos con Coral Ragí. Con ella hablaremos sobre la transformación educativa y veremos que es inevitable que esta transformación esté centrada en el alumno y en la personalización del aprendizaje. Empezamos. Las matemáticas son apasionantes, pero enseñarlas y aprenderlas aún más. Queremos acompañaros a descubrirlas y disfrutarlas. Bienvenidos y bienvenidas a la hora del patio. Pues ya estamos aquí, una semana más. Empieza la hora del patio, yo soy Pau Mateu, como siempre estoy aquí con Julia Escoda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. Y hoy estamos con Coral Ragí. ¿Cómo estás, Coral? Muy bien, muy contenta de estar con vosotros aquí. Y nosotros realmente también. Sí. De hecho, hoy es un día especial porque es el último podcast de la temporada. Oh, qué menudo Así que Terminamos temporada. Terminamos temporada, nos veremos, haremos dos meses de descanso y en septiembre, como las escuelas, volveremos a tope. Sí. Para quien no conozca a Coral, yo creo que mucha gente la conoce, pero os la presento rápidamente, si no tú me complementas si me dejo algo. Coral es educadora y bióloga, es la antigua directora de la Escuela Virolai de Barcelona, pero aparte ahora mismo colaboras con un montón de instituciones o proyectos educativos, Fundació Bofill, Círculo de Economía, Consejo Escolar de Cataluña también. Y de hecho, Coral, bueno, pues antes te preguntaba cómo te defines y me has dicho pues como asesora educativa y de algún modo muy especializada en lo que es la transformación educativa de centros y bueno, a lo mejor será un poco el tema que queremos hablar hoy, pero antes de nada, pues bienvenida al podcast y... Ah, sí, la pregunta. Y la pregunta de inicio del podcast. Que ahora hacemos desde hace un tiempo la pregunta de qué hacías tú en la hora del patio, porque claro, si el podcast se llama La hora del patio, queremos saber qué hace la gente en la hora del patio. Como alumna. Como alumna hablar. Vale. Era poquito de jugar así, muchos compañeros jugaban yo lo que más me gustaba era hablar, ya lo veréis ahora que hablo Muy mucho. Lo que más me gustaba era hablar. Y como profe, después, bueno, tomar cafés, hablar con alumnos y es otra cosa, pero de alumna hablar. Nos reñían porque jugábamos poco. ¿Ah, sí? Hombre, eso está bien, porque llevábamos como 2 o 3 de personas de jugar a fútbol. No, yo hablar. Eso está bien, más cosas. Vale, súper, pues podemos empezar. Sí, vamos al lío porque esto de la transformación educativa, yo sinceramente siempre pienso que es como... Bueno, sí, algo que suena muy bien, ¿no? Claro, transformar y ser mejores, tal, pero... Y que ahora como que suene más, ¿no? O que está empezando a sonar más el tema, ¿no? Y yo creo que me gustaría entender, ¿no? Desde tu punto de vista, que entiendo que le has dado más vueltas que yo, si realmente es necesario ir transformando constantemente la educación y ir cambiando la forma como educamos. A ver, la educación cambia, tiene que cambiar, porque la sociedad ha cambiado. Y ha cambiado en estos últimos tiempos exponencialmente. Hay 3 hechos muy concretos y muy claros. Uno es que nosotros nos creíamos que si la escuela escolarizaba a los chicos, eso sería la solución. Y no, porque si la escuela escolariza mal a los chicos y no atiende a su perfil personal, eso no funciona. Por tanto, necesitamos escolarizar a los chicos de una manera relevante. La segunda tema es que creíamos que en las escuelas se venía a aprender y hoy sabemos que en las escuelas necesitamos trabajar a la persona de manera global. Porque si la persona no se encuentra bien, lo hemos vivido muchísimo con el tema del COVID, si la persona no está bien emocionalmente, no puede aprender. Muchos de los problemas, y creo que con matemáticas, además vosotros desde Innovamat lo abordáis muy bien, la falta de confianza consigo mismo, el miedo a la asignatura, bloquea más a veces que las capacidades propias, ¿no? Y en ese sentido, que haya un entorno que tenga presente al alumno como persona y que lo atienda emocionalmente es importante. Y la tercera, muy clara, es que además la situación actual es una situación de cambio permanente. Y eso implica que nosotros hemos de educar a los chicos no para aprender y llegar a un momento donde van a tener una profesión para toda la vida hasta jubilarse, sino que los vamos a preparar para estar continuamente formándose, lo que se habla muchas veces de distintas profesiones y profesiones que no se han inventado, y por tanto esa idea que muchas veces sale de educar a las personas a aprender, no es una frase que queda bien, es una frase imprescindible. Hemos de educar a las personas para que estén preparadas para aprender a lo largo de la vida y para ver el aprendizaje como algo inherente a la manera de vivir, ¿no? Estos 3 puntos son los que hacen que la transformación educativa ahora sea importantísima, ¿no? Vital. Claro, yo aquí, o sea, a mí me parece como muy importante esta parte, pero sí que veo como que
que todo esto al final para un maestro también puede pensar, ostras, pues qué cansado, ¿no? O sea, de estar siempre renovándome, ¿no? De que yo, ostras, he estudiado, da igual, una carrera o me he formado o lo que sea para poder ejercer de una forma y no termina aquí. No es como, vale, ahora yo lo sé, ahora ya lo hago así. Es como no, un agobio, ¿no? Es Un como... agobio de siempre tendré que cambiar. Claro. O sea, no sé. Es que, Sí. a ver, una de las cosas que pasa es que lo que yo antes he comentado de cómo tiene que ser la escuela para los alumnos, dar respuesta personalizada a todos los alumnos, asegurar que el bienestar del alumno, que se esté en un entorno de confianza y que además esté preparado para aprender a lo largo de la vida. Eso mismo vale para los profesores. Es decir, los profes tienen que tener confianza en ellos mismos, tienen que entender su profesión mucho más de lo de ser profesor de mates, profesor de biología. No, es que eres educador, porque ves a la persona globalmente. Pero eso quiere decir que tú mismo como profesor te tienes que encontrar bien, seguro. Te tiene que gustar la profesión que haces. Ya no somos profesores de mates, somos educadores, que además somos profesores de matemáticas. Pero de entrada nuestra visión tiene que ser holística con el alumno. Y la tercera cosa, la tercera pata, es esa pata que necesitamos siempre, que es que nosotros mismos como profesores también debemos estar preparados para continuamente estar cambiando, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que implica un esfuerzo, porque, por ejemplo, incorpora un elemento determinante que es la necesidad de formación continua. Y además es una formación continua que es aprender y desaprender. Es decir, porque tú lo mejor has sido... Yo, por ejemplo, era una profesora de biología muy buena. Perdón, pues no soy muy humilde, pero bueno. Perfecto. Pero una profesora de biología muy buena, pero una profesora que explicaba muy bien biología. Y mis alumnos estaban muy contentos. Pero yo estaba preparando a estos alumnos para que fueran alumnos que aprendieran biología de manera autónoma, que fueran capaces de entender las maneras de aprender. No. Por tanto, yo tuve que replantearme del todo mi profesión. Y eso yo creo que pasa. Es buen profesor... Estamos aquí en Innovamat, de matemáticas, el profesor que sabe muchas matemáticas. No, es el buen profesor el que de alguna manera es capaz de que el alumno aprenda matemáticas y sobre todo aprenda a aprender matemáticas como una manera natural de vivir, ¿no? Que, bueno, las matemáticas son algo que es inherente a tu forma de vivir, ¿no? Y eso creo que es lo que tiene que cambiar. Y yo cuando has dicho una cosa, hablas mucho como del bienestar del alumno y que el alumno tiene que estar en un ambiente de confianza para aprender y para que sea más, mejor sustancia en la escuela. Pero esto no es tratar un poco al alumno como con algodón, como sobreprotegerlo. Mira, hay una frase además que es de Simon Paper que dice algo así como... No, porque muchas veces se plantea la disyuntiva, ¿no? Los niños tienen que venir al colegio a aprender o a ser felices. Aquí el tema clarísimo es que los niños no aprenden si no son felices. Pero tenemos un concepto de felicidad happy, perdonar la utilización de la palabra en inglés así un poco despectiva, pero esa happy de la felicidad loca, superficial. Y no, es la felicidad de la autosuperación, de conseguir tus metas. De alguna manera, nosotros lo que hemos de hacer es que el alumno se confíe en sí mismo y el alumno disfrute, por ejemplo, en la resolución de un problema matemático. Y de alguna manera se dé cuenta que cuando tú consigues tus objetivos de saber resolver un problema matemático, de saber atender una ecuación, de saber entender cómo funciona, perdonad que soy bióloga, el ciclo de Krebs, y entender lo que eso implica, eso le dé una satisfacción de ser capaz de autosuperarse, de perseverar, ¿no? Y eso es lo que hemos de hacer que los alumnos vean. Esto me recuerda mucho el podcast de Antonio Baney que hablaba de conseguir momentos, ¿no? ¿Cómo decir?, de éxito matemático, ¿no? Y emociones matemáticas, despertar emociones, no solamente emociones, sino de la materia, ¿no? Y además tú lo ves en la clase, ¿no? Cuando los chicos se van dando cuenta, se les cambia la cara. Cuando de lo que tú explicas, como profe que sabe mucho, explicas, lo que tú sabes pasa a ser propiedad del alumno. El alumno se lo hace suyo y les cambia las caras. O sea, el chaval empieza a hacer... Les ves los ojos como planteando, esto tiene que ser, esto es de otra manera, esto ya es mío. Y además, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, yo creo que es una de las cosas que Innovamat enfoca muy bien.
es importante que los chicos tengan la confianza de que todo el mundo puede aprender mates. Esa idea, las matemáticas son muy difíciles, yo voy a estudiar otra cosa porque las matemáticas, eso es fatal. Porque ahora estos días se está hablando mucho de los problemas de comprensión lectora. Pero es que dentro de la comprensión lectora hay también una comprensión lectora, entre comillas, matemática, ¿no? De personas que no saben leer una estadística, de personas que se dejan engañar por datos matemáticos, a veces que se utilizan de manera absolutamente pérfida, mala, para engañar a la gente. Eso implica que la persona tenga la confianza de que eso no es un enigma, eso es algo que es un problema que tú puedes entender y resolver. Y eso implica que tú tienes que confiar en que tú puedes, ¿no? Que las matemáticas no es... yo puedo con las matemáticas, ¿no? Y puedo con las matemáticas porque si me equivoco, no pasa nada, estoy aprendiendo cuando me equivoco. A mí me gustan mucho esas afirmaciones de ver cómo los alumnos están acercándose a la solución del problema en base al error. Es decir, es que aprendes en función del error. Te equivocas, te das cuenta en qué te has equivocado y que vuelves y por ahí no es, y se te van abriendo caminos, ¿no? Eso es muy importante que sea así, porque eso le da la confianza al alumno de que va a poder aprender siempre, ¿no? Y que no hay bloques, zonas que no se puede llegar, ¿no? Claro, yo aquí también quería comentar una cosa justo de lo que has dicho, que decías, yo explicaba muy bien biología, pero tuve como que refrescarme la manera en cómo lo hacía, ¿no? Y creo que justamente el hecho de querer hacer toda esta transformación educativa o todo este cambio, a veces nos pone en situaciones incómodas como tener que replantearme, como autoevaluarme de que yo no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y a veces... A lo mejor por la educación que hemos recibido, pero a lo mejor como justamente hemos sido personas con que el error estaba como muy tachado o que era algo como muy importante, ahora ponernos en la situación de, ostras, voy a autoevaluarme como maestra y a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien o a lo mejor lo podría hacer mejor y esto hace que yo quiera transformar. O sea, tienen que haber momentos de incomodidad, ¿no? Momentos de como... con poca confianza de ay, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Permitirme que cite a una persona que además que ha sido un referente como educador, Jordi Domènech, que acaba de morir. Jordi nos planteaba en uno de sus libros, plantea una cosa que es la falacia que hemos tenido los profesores. Nuestra falacia es creer que lo que yo explico, el alumno lo aprende. Y no es así. En general, el alumno solo aprende lo que él es capaz de captar. Y eso... nos ha cambiado mucho, además, porque fijaos bien que antes nosotros teníamos, por ejemplo, estudiando BUP, el 30 al 40% de la población. Ahora tenemos en la ESO el 100% de los alumnos. Y fijaos bien que nosotros en nuestro país la educación es obligatoria en España hasta los 16, pero en Sudamérica, los que espero que algunos nos estéis escuchando desde allí, la educación es obligatoria hasta los 18. ¿Y qué pasa con ese 100% de personas que están en la escuela y la escuela no les da respuesta? Y ellos se van desanimando. Eso es el fracaso escolar, que es uno de los problemas más graves que en estos momentos tenemos como sociedad y como país, en este caso, de que realmente es un problema grave. Es que hemos de dar respuesta, porque ya no es un fracaso escolar, es un fracaso personal, porque esa persona no sabe aprender y no va a poder aprender luego en otras cosas que fuera del entorno escolar, que es donde va a tener que continuar aprendiendo, ¿no? ¿Y hasta qué punto esta transformación? O sea, hay como una... Es más una moda o marketing, o no, yo me transformo y mira qué alternativo, mira qué moderno soy. O sea, hay como el extremo, ¿no? ¿Una moda o es realmente algo que necesitamos hacer? ¿Cómo lo lees tú? Porque yo creo que hay parte de... Hay parte de moda y de marketing. Si miráis muchos temas de propagandas de escuelas, frases, ¿no? En esta escuela, no sé qué, el alumno centrado en el alumno. El tema, por ejemplo, en esta escuela se trabaja por proyectos. Y dices, bueno, ¿pero qué quiere decir que se trabaja por proyectos, no? O sea, esa necesidad de alguna manera de intentar llegar al fondo del tema. Y el fondo del tema es la personalización del alumno. El fondo del tema es asegurar eso. Y claro, todo eso nos inquieta mucho, porque sí es cierto que muchos padres, ellos en su vida profesional, muchas personas, muchas familias, padres, madres, ven
que lo que les piden en su vida profesional es distinto de lo que se habían formado. Entonces dicen, yo quiero que mi hijo esté preparado para situación de cambio. Y es verdad que muchas familias piden a veces un modelo de escuela que sea una escuela que incorpore la transformación, la visión global del alumno, el darle confianza al alumno, ¿no? Y claro, eso tiene el aspecto un poco malo de que algunas escuelas hacen un maquillaje exterior. Y no es así. Es que el problema más grave de la transformación educativa, y vosotros me lo habéis preguntado antes, es que es el profesor el que tiene que cambiar. Y eso no es un proceso fácil, porque quiere decir cambiar de mis ideas. Tengo que cambiar totalmente de mis ideas pedagógicas. Y eso no es fácil, porque cuando yo he estado formado, además los profesores somos los que encajamos en el modelo de la escuela tradicional. Nos iba bien a nosotros ese sistema. Entonces, cuando tú estás en una escuela distinta, en un entorno social distinto, tienes que cambiar tu replanteamiento. Y eso no es fácil. Eso requiere tiempo, requiere formación, requiere mucho trabajo en equipo, requiere valorar mucho lo que se incorpora y cómo se incorpora. Requiere tiempo, calma, estabilidad, que justamente es lo que más nos falta en los entornos educativos. Claro, y aquí me gustaría entrar como en la parte de cuando decías que quien tiene que cambiar es el profesor, pero creo que este profesor o profesora, lo que sea, también tienen que tener como una facilidad o unas herramientas o unas puertas abiertas que le ayuden a poder hacer todo, ¿no? Que no se vea solo o sola en este barco, ¿no? Y aquí creo que me gustaría entrar un poco en el cómo, ¿vale? O sea, ya vemos que es importante, pero como maestra, ¿cómo lo hacemos? Porque creo que también aquí hay como la parte de individual de maestro y la parte un poco de centro, ¿no? De como o incluso instituciones, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos para ayudar a que todo el mundo vayamos hacia el mismo lugar, ¿no? Para mí el cambio tiene que ser, al menos en la unidad del centro educativo. Un profesor solo en el aula no funciona. Es importante que el centro educativo tenga una propuesta clara, conjunta, una visión clara de dónde quiere llegar, y a partir de ahí se establezca una estrategia de formación, se establezca una estrategia de cómo vamos a conseguir este tema, ¿no? Cómo se va a trabajar con los equipos, cómo vamos a conseguir que cada profesor incorpore. El cambio tiene que ser con la unidad del centro educativo, pero se hace realidad en cada una de las aulas de la escuela. Entonces nosotros hemos de ser capaces de que haya ese liderazgo pedagógico de los equipos directivos, con unos claustros que es donde se trabaja en equipo y donde se transmiten las ideas, se trabajan conjuntamente, y al final el proyecto pasa a ser el proyecto de todo el claustro, ¿no? Hay una frase, creo que es de Lao Tse, que dice: el buen líder es el que al final las personas se incorporan las ideas como propias y dicen, esto lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y es así, los profesores tienen que llegar a convencerse de ese tema y que toda la transformación llegue a todas las aulas, a todos y cada uno de los alumnos. Y ligando con lo que preguntaba Julia, tú hablas mucho de la personalización del alumno y del aprendizaje para cada alumno, pero yo me imagino como lo primero que yo pienso cuando oigo ¿no? pues el concepto personalizar, pienso, claro, pero no dejo de ser yo con una clase de 25 alumnos, 30 o... ¿Cómo? No deja de ser... Ahí hay estrategias como, por ejemplo, las que vosotros trabajáis en Innovamat, de dar distintos niveles de gradación a las dificultades, de que los alumnos a veces puedan establecer actividades de manera paralela. De alguna manera, y es lo que se habla mucho ahora con el tema del diseño universal del aprendizaje, del DUA, es esa idea de un aprendizaje, una pedagogía establecida en abanico, ¿no? A mí me gusta pensar en eso, ¿no? Es un abanico grande con muchas varillas y cada alumno avanza en su varilla, porque a lo mejor hay un alumno que es capaz de valorar, ¿no? O se potencia por este aspecto, el otro por otro. Y yo creo que ahí, además, cuando hablamos de personalización, es importante pensar que hemos de llegar a todos los alumnos, pero llegar a todos los alumnos, a veces cuando hablamos así nos parece que es a todos los alumnos con dificultades, y no, es a todos los alumnos con dificultades, con distintas posibilidades, con distintos talentos, con distintas maneras de aprender, y de alguna manera es abrir ese abanico de aprendizajes distintos y de itinerarios distintos de aprendizaje. Ahí el tema va más de itinerarios distintos de aprendizaje
Y ahí también yo creo que, por ejemplo, es muy interesante todo el tema del trabajo en equipo de los mismos alumnos, ¿no? Hemos hablado de trabajo en equipo de los equipos de profesores, pero eso también en las aulas, el trabajo en equipo de los alumnos. Claro, y además cuando abres todo este abanico es cuando se hacen como, o sea, más reales, aún más problemas, o no más problemas, sino diferentes formas de hacerlo, ¿no? Porque si antes solo mirábamos hacia un foco, pues solo había un foco para mirar, ¿no? Pero ahora hay muchos más y es cuando, ostras, ahora se me está un poco, ya tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Pero fijaos que a veces era un problema matemático, tenía una respuesta y con un itinerario para conseguir esa respuesta. Un proceso, claro. No, un proceso cerrado. Y hoy en día, yo, por ejemplo, he visto algunas formaciones de las que vosotros hacéis con demostraciones y se va recogiendo las opiniones de todos los alumnos y ahí con eso se va haciendo una construcción para llegar a una respuesta que es mucho más rica, porque no es una respuesta única, sino es una respuesta construida conjuntamente por todo el grupo clase. Y eso ahí le permite a todo el mundo incorporarse, ¿no? Nadie se ve fuera del sistema, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. A mí a veces me dicen, ¿qué es lo más importante que los niños, por ejemplo, tienen que saber en sexto de primaria, ¿no? Porque los profesores de las escuelas están muy asustados para cuando los chicos pasen a los institutos o a los cambios de etapas, ¿no? En secundaria y bachillerato, o bachillerato y la universidad. Y yo, por ejemplo, siempre les digo, leer y escribir y no tener miedo. Es decir, si tú acabas sexto de primaria o cuarto de eso con un niño que no tiene miedo a las mates, que cree que él es perfectamente capaz de aprender matemáticas, ahí ya está. Porque ese chaval tendrá itinerarios distintos, llegará a distintos niveles, pero no tiene miedo, no está bloqueado con las matemáticas. El problema que tenemos a veces es que se nos bloquean los alumnos porque no les damos oportunidades, porque no confiamos en ellos. Sí, me gusta esta como la comparación entre una concepción de yo tengo que conseguir que el alumno termine primaria sabiendo sumar, restar, multiplicar, dividir. Esto comparado con, no, lo que tienes que conseguir es que no tenga miedo a las mates. Claro, y es evidente que tendrá que también, saber sumar, ¿no? Restar, pero además no pensará que las mates no son para él. Totalmente. No puede ser que un niño de quinto de primaria, o sobre todo niñas en quinto y en sexto de primaria, es que yo de mates no sirvo, es que las mates no me gustan. Eso no puede ser. Las mates son inherentes a la persona, o sea, es algo que se necesita trabajar, ¿no? Y todo lo que se aprende en la escuela, ¿no? Y ahí es muy importante que haya esa visión. Y Coral, para hablar un poco de... nos quedan unos minutos aún me gustaría que nos compartieras un poco como tu experiencia o grandes aprendizajes que has hecho tú transformando una escuela. Supongo que tú participaste activamente de la transformación de la escuela Virolai. No sé, ¿qué cosas a destacar no sé, en el camino, ¿no? Darte cuenta que no es una idea, no puede ser una idea de que esté en un despacho. Muchas veces parece que las ideas del cambio educativo son cosas del despacho o del departamento o de leyes educativas. Las leyes educativas en nuestro país cambian cada vez que hay un cambio de gobierno. Totalmente. Y eso es una pérdida de tiempo increíble. Y ahí es importante que las ideas se trabajen muchísimo con el claustro. Y eso requiere procesos de reflexión, de trabajo en equipo, estabilidad en los cambios. No puede ser que los profesores tengan la idea de que cada año hay algo nuevo. No, cada año avanzamos en un proceso, porque eso también es muy importante. Uh-huh. La transformación educativa es un proceso es algo que ha venido para quedarse. Es decir, nosotros estamos en una espiral de cambio que va a ser así. Nos pasa como profesores lo mismo que les va a pasar a nuestros alumnos en su vida futura, que hemos de estar continuamente en actitud y en proceso de aprender, ¿no? Y eso quiere decir que hemos de darles mucha estabilidad, mucha formación, hemos de establecer muchos ámbitos, muchos espacios de compartir entre profesores, de resaltar los procesos de éxito. Si me decís, por ejemplo, algo, es mirar siempre el vaso medio lleno. Muchas veces los equipos directivos te desanimas porque dices, mira, este profesor no hace nada. Pero no mires a ese profesor que no hace nada. Mira a los 6, 7 profesores que están empezando a hacer procesos de transformación y cambio. Si tú te apoyas en las personas que avanzan, eso va bien. Y esas personas al final, los que tienen a veces procesos de más dudas o tienen ritmos más lentos, se van incorporando paulatinamente, ¿no? Pero mira el vaso medio lleno, mira a la gente que se está transformando, mira a las personas que de alguna manera están ahí de punta de lanza, ¿no? Los equipos con más ganas de transformar. Fíjate en ellos
y aprovecha su impulso para, de alguna manera, que sea colectivo, ¿no? Que sea un esfuerzo colectivo. Total. Y antes de pasar a la parte final, o sea, la reflexión que hacíamos antes de empezar, que hablamos, si siempre tenemos que ir transformándonos, eso significa lo que decías, que los alumnos que ahora son, no, que están viviendo una educación distinta de la que ya vivieron sus maestros como alumnos, si estos alumnos que ahora están en primero de primaria pasan a ser maestros en el futuro, también tendrán que enseñar distinto como están aprendiendo ahora, ¿no? Y es como un ciclo que nunca acaba. Yo creo que esto es justamente lo que decíamos de... O sea, refuerza más la idea de que no es una moda, de que no es que ahora estemos cambiando porque ahora toca y ya está, nos vamos a establecer y no vamos a cambiar nunca más. No, es que estos alumnos justamente no es que sea este cambio el que tienen que hacer, es que van a estar Tienen que siempre... saber aprender a aprender, es lo que decíamos. El aprender a aprender, Estar abiertos ¿no? Aprender a lo largo de la vida, el ser capaces de que de alguna manera... Mira, lo que sí que es cierto, y yo creo que ha pasado más a mi generación que a la vuestra, es que nos educaban para la estabilidad, para que no cambiara nada. O sea, de alguna manera también este concepto de ascensor social que tenía la formación. Eso hoy no es así. O sea, la formación es algo inherente, que tiene que estar por parte de todos, y de alguna manera nos hemos de acostumbrar a vivir en un entorno no de estabilidad, sino de cambio. Eso a veces nos da como miedo, ¿no? Pero decís, pero también es verdad que un futuro con cambio es un futuro lleno de oportunidades, un futuro donde se abren 1000 puertas, y hemos de ver esa visión del cambio y transmitírsela así a nuestros alumnos. Yo siempre digo que si hay una virtud que no le puede faltar a un profesor, es esperanza. Esperanza en confiar en cada uno de los alumnos, en pensar en que todos los alumnos pueden avanzar, pueden progresar, pueden aprender, y la esperanza además de que el futuro lo vamos a construir entre los que estamos aquí. Esas ideas de futuros distópicos que muchas veces desde la prensa, desde algunos filósofos, ¿no? Eso es absolutamente contraproducente para los alumnos. ¿Cómo voy yo a esforzarme? ¿Cómo voy yo a perseverar para conseguir algo si todo esto es un desastre, ¿no? Y no es eso, hemos de ser capaces de establecer esa esperanza para asegurar que nuestros alumnos perseveran, trabajan, y permitirme que diga algo que es muy importante ahora. Con tecnología o sin tecnología, porque a veces somos a veces demasiado excluyentes, y yo creo que la tecnología es algo que está y que hemos de incorporar, pero hemos de trabajar en ámbitos de muchísima reflexión, de mucha serenidad, de mucha calma. Los alumnos tienen que ser capaces. Resolver un problema matemático requiere tiempos para pensar, paciencia, calma. Totalmente. Y eso hay que establecer espacios ahí en el aula que de alguna manera aseguren estos tiempos. Súper. Qué Yo bueno, creo que, bueno, interesante. se empieza a acabar el tiempo, así que, bueno, para terminar siempre hacemos un pequeño resumen de las ideas con las que nos hemos quedado. Bueno, las que yo me he quedado, si no me complementáis, pero al final yo creo que todo este cambio que decimos, toda esta transformación educativa de la que hablamos, está centrada en el alumno, ¿no? O sea, lo hacemos para los alumnos, y creo que, aunque estemos involucrados, obviamente, los maestros que estamos en el aula, es como para ellos, ¿no? Y sobre todo la idea esta de que lo que decíamos ahora, ¿no? Que no es que sea una moda, sino que tenemos que estar abiertos a que siempre poder cambiar, que no es de ahora tenemos que tener la mente abierta y ya está, Siempre. sino que tenemos que, y justamente, educar para que ellos puedan también estar abiertos a cambiar. Es ¿no? una Yo creo. necesidad más que una moda, ¿no? O sea, es lo que comentábamos el otro día. Y sobre todo que no, yo creo que no cambiamos porque nos estamos aburriendo o algo, sino porque el entorno cambia, ¿no? La sociedad cambia muy rápido y nos tenemos que ir adaptando, ¿no? A eso al principio decías como algunos motivos por los cuales es una necesidad, ¿no? Cambiar, y creo que es como muy importante. Recordárnoslo, ¿no? Constantemente, y Sí. estar seguros de lo que hacemos. Súper. Y ahora, para terminar, te vamos a hacer 3 preguntas, que ahora ya estamos haciendo ya como siempre. Una es, si tienes algún momento, ¿nos puedes explicar algún momento como un aha moment que le llamamos, que sería como ese momento en el que aprendes como algo que te creías a lo mejor que ya sabías, y de repente pasa algo que dices, vale, ajá, ahora sí que lo entiendo, ¿no? Lo entiendo de verdad, porque a lo mejor Ahora- lo sabía hacer, pero ahora lo entiendo, Ahora entiendo de de verdad. verdad. Será algo de biología, Vale. porque yo soy bióloga. Cuando tuve la concepción de lo que representaban las rutas metabólicas, ¿no? el ciclo de Krebs, lo que eso representa de temas de cargas de electrones, etc. Lo estudias a veces como un proceso como de cambios moleculares, y cuando te das cuenta de los juegos energéticos que hay, pues eso para mí fue un momento
ostras, que me di cuenta que realmente requería un aprendizaje más profundo, ¿no? Y bueno, fue un momento que después he intentado transmitir así a mis alumnos. ¿Y tienes, eso no te lo hemos pedido, pero ¿tienes alguno matemático? O sea, por ejemplo, hay gente que no sé, el llevarme una, entender qué significa llevarme una. ¿Tienes alguno que recuerdes? Yo tengo que decir que a mí me gustaban mucho las mates y además me gustaba mucho todo el tema del cálculo, las ecuaciones, problemas, todo eso me motivaba mucho y no tengo ahí sensación. Fue para mí muy importante, por ejemplo, ver el tema de la programación, cómo se programaba. Yo soy mayor y yo sí que estudiaba programación. Y yo cuando estudié programación, las formas de cómo se programaba, en aquellos momentos, estoy hablando de hace casi 40 años, eso sí que fue una cosa que a mí me marcó mucho. Qué interesante. Sí. La siguiente pregunta, que yo creo que hemos hablado todo el podcast de esto, pero era preguntarte si tú como docente crees que mejoras o crees que vas mejorando. Yo he aprendido muchísimo de los alumnos. O sea, una de las cosas que más importa es de cómo he aprendido de los alumnos y de mis compañeros, de otros profes, ¿no? Pero a veces un alumno te hace una reflexión o te dice algo y dices, ostras, esto realmente es que tiene que ser así, ¿no? Totalmente. Sí. Y por último, si tienes alguna anécdota o alguna cosa curiosa que nos puedes explicar del mundo de la educación o qué te haya pasado. Cuando empezaba a dar clases, os explico una anécdota que además sí creo que es un baño de humildad a los profesores. Vale. Yo estaba en clase y les estaba explicando a los chicos unas conchas y había una concha que era de un berberecho. Entonces yo le dije a los alumnos, mira, esta es una concha de berberecho, tal, y esta es una concha de no sé qué. Y viene una alumna pequeña, estaban niños de 10, 11 años, me viene a marcar, a señalar, y me dice, no, profesora, no, que los berberechos es lo que están en las latas en los supermercados, ¿no? En el fondo, y me acuerdo que además, entonces, yo les dije, no, pero fijaos bien, ¿por qué están allí? ¿Cómo están? Pero salen de ahí. Y un niño les decía que sí, que lo que ella está diciendo es verdad. En el fondo, a veces los profesores somos tan soberbios que nos creemos que lo que nosotros decimos, los alumnos de entrada se lo creen. Y ellos tienen unos preconceptos que nosotros solo conseguimos cambiar cuando eso realmente es un cambio para ellos que sea significativo y sustancial, ¿no? Y yo en ese momento creo que me di cuenta que lo que yo decía para ellos no era la verdad, sino que la verdad era lo que yo sabía. Y lo que yo podía hacer era transformar eso, ¿no? Y eso, bueno, es el tema del aprendizaje significativo de la transformación. Totalmente. Qué interesante. Muy guay. Vale, pues yo creo que bueno, lo tenemos que dejar aquí. Se acaba la hora del patio. Ya toca la campanita. Tenemos que dejar de hablar. Yo les decía que ya hablaba. O sea, pero muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Sí, realmente. Gracias a vosotros y me parece una iniciativa muy, muy bonita porque en el fondo en la hora del patio podemos aprender todos. Yo, para terminarlo, este es el último de la temporada, ya lo hemos dicho. Si estás escuchando este episodio como el primer episodio, que sepas que hay muchos más. Tira, ¿no? Para atrás. Podéis buscar los que hemos hecho y si no, pues nos vemos en septiembre y volvemos a tope. Exacto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.